Gloria a Dios. Que la paz de Dios sea con todos. ¿Cuántos estamos alegres? Este gozo no tiene fin, ¿verdad? Sigue y sigue. Gloria a Dios. Los que estamos aquí queremos más y más para que nuestras copas estén rebosando. Amén. Y así es como se logra la bendición, iglesia. Aleluya. No conformándonos, sino continuamente, para que nuestras vasijas estén llenas de aceite. Amén. Ha sido un tiempo muy hermoso de alabanza. Doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Es una bendición tener este privilegio de estar juntos adorando a nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir las escrituras, amados hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses. Sea bendito el nombre de Dios. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. ¿Tiene? Verso 17 vamos a leer nada más. Aleluya. El nombre de Jesucristo dice así: sin cesar. Tomen asiento. Orad sin cesar. Aleluya. Muy corto el verso, pero con un gran mensaje. Gloria a Dios. Bienaventurados los que estamos hoy. Esta palabra, amado hermano, llegó a la iglesia de Tesalónica. Y es que el apóstol era un hombre muy lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Cuando estas cartas llegaban a la iglesia era porque era necesario que la iglesia estuviera alerta. ¿Cuántos creen eso? Y de la manera que estamos alertas es orando. Por eso es que siempre cuando hablamos de la palabra orar o oración, nosotros nos recordamos es platicar con Dios. Amén. Y cuando usted tiene a alguien que ama y que tiene confianza con él, usted quiere expresarle todo su corazón. Y es lo que nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos hoy en día. Tenemos, gracias al sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, tenemos la libertad de poder nosotros directamente clamarle a Él, platicar con Él, expresarle nuestras emociones, nuestras debilidades a través de la oración, como también nuestras necesidades. ¿Cuánto damos esa alabanza al Señor? La oración es tan importante en la iglesia porque es de la forma que la iglesia tiene comunión con su Señor. Y sabe usted que la comunicación entre Dios y nosotros es muy importante. Aleluya. Entre nosotros y Dios. Si nosotros no oramos, tarde o temprano estamos secos. Y ya no estamos por adorar a Dios, ya no estamos por buscar la vida eterna, sino que solamente por pasar el tiempo. Los apóstoles eran unos hombres que aprendieron la palabra oración. El que nosotros nos congreguemos día a día, cantamos una alabanza, oímos la palabra, pero si no oramos, no tenemos esa alianza en el Espíritu con Dios. Orar sin cesar, dice. O sea que no podemos dejar de orar. ¿Cuánto creen eso? No vamos a orar solo cuando hay campaña. No vamos a orar solamente 2 días, 3 días, sino que la palabra dice constantemente. Orar sin cesar. ¿Por qué razón? Porque hay mucho por lo cual nosotros tenemos que pedirle a Dios. Hoy podemos andar contentos, hoy podemos andar gozosos, pero de repente pasó un problema en nuestra vida. Pasó algo que no está bien conforme a nuestra forma de vivir, y entonces ¿qué hacemos? Doblar las rodillas y platicar con Dios. Si queremos hacer algo para que nos salga bien, ¿qué es lo primero que debe hacer el Hijo de Dios? Orar. Doblar las rodillas e irse adelante de la presencia de Dios y decirle: Señor, quiero hacer esto y esto. Pero necesito que tú me ampares. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Si usted lo hace de esa manera, usted tendrá resultados positivos. Usted no va a andar a la aventura. Hay personas, por ejemplo, personas que solo dicen voy a hacer esto, se va, lo hace y perdió. Se va a la carrera y dice, ¿sabes qué? Ahí me dijeron que tengo que hacer esto. Se va corriendo, lo hace y al final fue un fracaso. ¿Por qué razón? Porque no le pidió a su Señor la dirección. Por eso nosotros tenemos que estar en oración fervientemente, constantemente, todos los días. Todos los días nosotros tenemos que orar 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, según nuestra forma de vivir. Pero para llenarnos del Espíritu Santo no podemos dejar de orar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y un gran ejemplo tenemos en Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, que desde que Él comenzó su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto a orar y ayunar. ¿Por qué razón? Porque Él tenía algo que había prometido hacer por la humanidad y tenía que prepararse para que aquello fuera un éxito. Aunque Él era Dios, nos enseñó que primero hay que orar para después accionar. No es primero accionar y después orar, porque entonces corremos peligro. Entonces el apóstol dice, la iglesia ora sin cesar. Y es que a través de la oración nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Si usted está orando, Pedro pasaba orando. Los discípulos estaban en oración. No oraban como Jesús oraba, pero ellos oraban. Cuando Jesús asciende al cielo, estos hombres no eran los mismos. Estos hombres estaban en oración continua. Por eso cuando ellos iban a sanar enfermos, los enfermos sanaban. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban con la autoridad del Espíritu Santo. De esa manera es que usted puede ver la obra de Dios, puede ver el favor de Dios, puede ver los milagros que dice la Biblia. ¿Cuántos creemos que tenemos autoridad? ¿Y cuántos en la oración sabemos y pedimos y confesamos y declaramos que tenemos esa autoridad? Ahora, ¿por qué cuando oramos por un enfermo, el enfermo no se ve el milagro? Porque cuando usted va a ir a orar por un enfermo, tiene que prepararse en la oración. Vuelvo a decirle, los apóstoles no estaban allá trabajando y dedicados todo el tiempo pensando, tengo que hacer esto, lo otro. No, ellos estaban dedicados al Señor. Como nosotros entendemos la palabra de Dios, sabemos que nosotros tenemos afanes en esta tierra, en esta vida. Pero sabemos que si nosotros dedicamos un tiempo de oración especial para el Señor, vamos a lograr ver los milagros que dice la palabra. Si a usted le duele la cabeza, se va de rodillas y dice, bueno, yo tengo a alguien que me puede sanar, voy a ir a orar. Y voy a ir a orar y voy a decirle a mi Señor, Señor, tengo este problema, ¿me ayudas? Es que el Señor es su mejor amigo. No hay amigo como el Señor Jesús. Nunca lo habrá. Él es el único que puede sanarle su dolor. Es el único que le puede dar respuesta a su petición. Es el único que sabe cómo sacarlo en victoria. Porque Él en carne padeció y aprendió a vivir como nosotros. Tuvo dolor cuando a Él lo azotaron. Cuando Él iba a ser ya entregado en manos de los judíos, Él estaba orando. ¿Por qué? Porque tenía que prepararse. La oración en el Getsemaní no fue en vano. Estaba el Señor ahí llorando fuertemente. ¿Cuántos hemos orado fervientemente en el Espíritu y de repente sentimos que estamos sudando de un fuego que está en nosotros? Eso significa que esa oración está siendo administrada fuertemente por el Espíritu Santo. Hay una visita sobrenatural en su vida. Cuando Cristo oraba, dice que aquel sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Estaba consternado, estaba el Señor viendo todo lo que iba a sufrir y aún le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya.
Gloria a Dios. Aleluya. Él sabía que iba a entrar en un proceso de dolor, en un proceso de humillación, en un proceso donde se iban a burlar de él y tantas cosas le iban a hacer, pero sabía que tenía un propósito grande y era darnos salvación a nosotros. Pero para enseñarnos a nosotros a vencer, él se puso en oración y comenzó a platicar y le dijo que no sea mi voluntad, yo a esto tengo temor, pero aquí estoy, que se haga lo que tú quieras. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es ponerse a la voluntad de Dios en la oración. Cuando nosotros oramos, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así decimos en la oración. Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo quiero que esto suceda ahorita como yo lo quiero. Es una manera mala de orar. Para nosotros poder establecer esa plática con Dios, tenemos que estar limpios en el corazón. Dice la palabra de Dios que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieran al Padre en su nombre, lo va a recibir. Y para nosotros ver esta promesa, tenemos que ir de rodillas creyendo. Por ejemplo, si usted va a orar porque usted quiere que su hogar esté unido, usted tiene que ir de rodillas delante de Dios y decirle: Padre, yo creo que tú puedes mantener mi hogar en victoria. Y yo creo que la paz que tú has dejado en mi corazón va a vivir también en mi hogar, y todo demonio queda derribado, toda artimaña satánica es destruida, porque yo creo que la paz que tú has puesto en mi corazón es fiel y verdadera. Entonces en su hogar habrá paz. ¿Cuántos oramos para que haya paz en nuestros hogares? Por eso es importante la oración. A veces el hermano pastor se para y dice: hermanos, tenemos 4 peticiones, 5 peticiones. Y usted comienza a orar por aquellas peticiones. Y Dios a su tiempo y a su hora trae una respuesta. De igual manera, usted tiene que saber cuál es su necesidad. Aunque usted no la exprese en público, usted orará en el Espíritu. Y Dios traerá respuesta a su petición si usted es creyente a Él. ¿Por qué orar sin cesar? Porque cuando usted ora hoy, ahora es martes, yo oro hoy y le digo: Señor, yo tengo esta situación, esta es mi necesidad, pero no hubo respuesta. Mañana seguiré orando, pasado seguiré orando, el viernes seguiré orando, sábado sigo orando, domingo sigo orando por esa petición, y en el momento que Él diga, ahora yo veré la respuesta de mi Señor. Por eso dice sin cesar. O sea, no se detenga hasta que vea la respuesta que Dios le va a dar. ¿Cuánto creemos eso? Y es que, hermano, si nosotros nos ponemos a la disposición de Dios, veremos la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Daniel oró por el pueblo? ¿Por qué Daniel, viendo los libros y vio el número, dijo que iba a orar a Jehová? Y él no oró solamente por él, aunque Daniel no estaba en un pecado, digámoslo, como mucha gente podría pensarlo. Vamos a leerlo en Daniel 9, capítulo 2. Oigan lo que dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: oiga esta oración, qué linda. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias
con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, oiga. Oiga esa oración. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oiga esta oración. Una oración en la cual lo que buscaba Daniel era que Jehová los rescatara, les diera una salvación. Pero para ver la salvación, Daniel viene y al darse cuenta de los sufrimientos que estaban pasando ellos, dice: esta profecía ya estaba dada, estos tiempos están cumplidos, yo necesito rogarle a él misericordia, pero antes de venir y decirle a él que esto yo necesito, en que esto yo necesito, recordaré en mi oración quién es él. Aleluya. En la oración Daniel comienza a decirle: Dios fuerte, Dios grande, Dios que es digno de ser temido. ¿Cuánto reconocemos esa verdad? Cuando usted se arrodilla delante de Dios, usted tiene que reconocer esa majestad, esa fuerza divina, como la vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él me dijo: no temas. Y dice Juan que él estaba en el Espíritu. Nosotros, cuando doblamos la rodilla, tenemos que recordar esa majestad divina. Que estamos delante de una luz grande, de un rey que no tiene ni comparación alguna en esta tierra, porque es hermoso y santo. Cuando Juan ve al Señor, él se quedó pensando que ya estaba muerto. Porque lo que él vio la gloria de Dios. Hermano, cuando usted se va de rodillas y usted se mete en una oración íntima con Dios, pasa algo sobrenatural en su vida. Porque su alma está deseando sentir esa administración divina. Usted quiere adorarle, usted reconoce quién es Él. ¿Cuántos reconocemos la autoridad, la majestad, la santidad de Dios en la oración? Daniel se consterna en esta oración y viene, oiga mi hermano, es de una manera tan hermosa que nosotros podemos ver que él comenzó a decir: hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Dios mío. Oiga usted, y el Señor viendo aquella oración. Pero no lo hacía Daniel para que oyeran los que estaban alrededor, sino que Daniel, su propósito era que el Señor estuviera atento su oído a la oración de él. ¿Qué es lo importante cuando usted dobla la rodilla? ¿Qué es lo importante cuando usted viene a una campaña? No es que yo oiga su oración, sino que Dios oiga su oración. Aleluya. Nos unimos ciertamente en uno, pero nuestra petición, nuestro propósito, venimos a una campaña y nos reunimos a orar es para que Jesús, nuestro Señor, nos dé la respuesta de nuestra oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque es que suele pasar a veces que estamos orando y queremos que los hermanos oigan cómo oramos. Y es que no voy a culpar a nadie, porque ciertamente hay poca o mucha vanidad en el hombre o la mujer. Pero por eso viene la palabra hoy, para que aprendamos a orar de la forma correcta. Nuestra oración no es para que nos oigan las personas, nuestra oración es para que nos oiga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Pero para que Él esté, el oído de Él atento a nuestra oración, tenemos que practicar esto que hizo Daniel. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: es importante que nosotros, cuando estamos orando, nos confesemos con Dios. Hay personas que se van a confesar con otras personas, pero la palabra dice que si nosotros nos confesamos nuestra falta con Dios, Él tendrá cuidado de nosotros.
Aleluya. Si yo vengo y le digo, Padre, hoy me llené de ira contra mi hermano porque mi hermano me ofendió, y le digo, Padre, pero aquí estoy, yo necesito que mi corazón esté limpio porque yo quiero que mi oración llegue al trono de tu gracia. Límpiame, yo perdono a mi hermano, perdona el momento de ira que tengo o que tuve y déjame libre porque quiero adorarte. Gloria a Dios, aleluya. Quiero exaltarte. Cuando usted está en la oración es fácil hacer esto. Cuando usted está en la oración lo ofenden, dice Dios le bendiga. Cuando usted está en la oración y lo tratan mal, dice gloria a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque se traslada su mente, su corazón, su espíritu a la palabra donde dice que si usted sufre por Dios es bienaventurado. No tiene ocasión de pelear con nadie. ¿Por qué hay pleitos en las iglesias? Porque la iglesia está descuidada. ¿Por qué hay pleitos entre hermanos? Porque los hermanos están descuidados. Según la Biblia. Amén. ¿Por qué la esposa y el esposo pleitean? Porque no están orando. Están descuidados. Porque si estuvieran orando inmediatamente el Espíritu Santo viene y le cierra la boca a uno. Porque para pelear se ocupan dos. ¿Sabían eso? Si yo estoy en oración o mi esposa está en oración, vengo yo, le grito y le digo lo que sea, mi esposa está en oración, ella está en el Espíritu Santo, en el Espíritu me reprende y Jesús lo sujeta. ¿Cuántos creen eso? Si no creen es porque no saben orar. ¿Se dan cuenta? Yo puedo reprender un mal espíritu y no ocupo abrir la boca. Porque es que cuando usted cree que usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que no va a pelear de usted mismo. La Biblia dice que no vamos a pelear ¿cómo se llama? Con armas, pues. Llenándose, y está solo esperando que va a haber un momento que usted va a orar y va a sentir la bendición del Espíritu Santo. Ahora dice, Dios grande, oiga, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Daniel está diciendo, yo voy a recordarle todo lo que Él es. Aleluya. Voy a recordarle a Él que Él tiene misericordia. Que mi Dios tiene misericordia. ¿Cuánto creen que Dios tiene misericordia? Amén. Recuérdese de eso todo el tiempo. Pero ahora también vámonos a la bienaventuranza, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Ellos recibirán misericordia. Porque es que, hermanos, van a haber tiempos donde no nos vamos a congregar. Y allá en el desierto puede estar, pero ahí usted tiene que saber que allá está el Señor con usted. El Señor está en todo lugar porque esa es su promesa. Pero hay veces que nosotros, por ejemplo, vamos manejando y todavía vamos dudando si Dios está con nosotros. Por ejemplo, yo voy de visita a Tennessee, voy de visita a Irving, voy de visita a cualquier lugar. Yo doblo la rodilla conforme dice la palabra, le pido al Señor que me guarde en el camino. No voy preocupado que me va a pasar algo. Porque yo, mi confianza es que Él tiene el control. Que yo expresé a Él y voy encaminándome no a hacer el mal, sino el bien. Claro, si yo voy pensando en ir a ofender a una persona, es lógico que tengo que ir con miedo que algo me vaya a pasar, ¿verdad? Es posible, por eso es que me preocupa. Hay veces que los hermanos y las hermanas, ay Dios mío, y ay, es que vamos para allá. Hermano, por favor, si ahí está el Espíritu Santo con usted, ¿por qué se preocupa? Es que no ayuné, anda mal del corazón, porque si está en oración, está en paz con Dios. Porque el ayuno no es para ¿cómo le puedo decir? Garantizar el éxito. El ayuno es para que usted se sincere con Dios y se humille delante de Él. Hay gente que confunde el ayuno. El ayuno es una preparación. Pero si usted dice, ay Dios mío, no, entonces quiere decir que está muy lejos, ni de oración ni ayuno, no hay nada ahí. Va la viva carne, no hay espiritual. No hay un hombre espiritual. ¿Por qué creen que Pedro estaba bien a gusto acostado en la cárcel? Pedro oraba. Lo llevaban a la cárcel, iba contento.
Aquí se le llama la atención por una rebeldía que tuvo. Dios mío, esto es un conflicto. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué razón? Porque no está espiritual. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia espiritual. No sino interno. No para que lo vean, sino para que usted sienta la bendición del Espíritu Santo. ¿Dónde está el sabor del Evangelio? Aquí en mi corazón. Convivimos como hijos de Dios porque así debe ser. Pero en la oración, yo le digo, Padre, qué hermoso es poder sentir la bendición de tu Espíritu Santo. Orando los unos por los otros. Entonces la oración de Daniel sigue diciendo, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Le expresa todo, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y nuestra la confusión y nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Cuántos aceptan que cometen errores? Yo sé que todo el día uno comete errores. Y venir todavía a justificarme, no, si yo soy, olvídate. Hermano, ¿quién es para que a mí me diga que aquí y allá, si yo estoy en un nivel más alto que él? Y por altanero, pues una persona altanera, nada del Espíritu Santo, puro mundo. Es triste. Si en un momento nosotros actuamos de esa manera, quiere decir que estamos mal. Quiere decir que estamos mal. Entonces la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Lo hacemos, iglesia. Solo cuando nos dicen o porque la palabra lo demanda. Es que así debe ser. Algo que tenían los apóstoles en común es que oraban los unos por los otros. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pablo tenía los dones que todos nosotros podemos creer. Ese hombre hablaba en lengua más que cualquier otro. Profetizaba. Veía a un enfermo, lo sanaba en el nombre de Jesús. No gran escándalo, que mira, que Dios mío. No, ese hombre tenía el poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo la acción de estos hombres, digo, wow, qué impresionante. Qué cosa tan grande. Poder tener ese poder del Espíritu Santo. Pablo iba, ponía manos en el enfermo sanaba. Pero aún el mismo Pablo dice, orad por nosotros. O sea, el mismo Pablo, a pesar de todos los dones que tenía, le decía a la iglesia, orad por nosotros. Para que Dios abra espacio y que puedan llevar la palabra. ¿Cuántos de la iglesia están orando para que nosotros, los ministros, llevemos la palabra? Amén. Porque eso es lo que hacían estos hombres. Les enseñaban a la iglesia a orar. Les enseñaban a la iglesia la importancia de la oración. Este mensaje no solo llegó a la iglesia de Tesalónica, sino también llegó a la iglesia de Colosas, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Efesios y a muchos más. La importancia de la oración. ¿Por qué todo el tiempo les mandó a ellos recordándole la oración? Porque es que la oración es un fundamento básico en nuestra vida. Vamos a leer en el libro de San Lucas, donde hablábamos cuando Jesús ora. Capítulo 22, verso 39. Lea conmigo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Ellos iban con el maestro, y les dijo él, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la oración es tan importante, pero acuérdese que hay una guerra espiritual. Donde el enemigo no quiere que usted doble la rodilla y se postre delante del Señor y le adore y le pida por el bien de la iglesia. Si algo el enemigo quiere es evitar que los cristianos estemos orando los unos por los otros para que nos mantengamos firmes y podamos vencer toda acechanza del enemigo. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas tentaciones hay en este mundo? Demasiadas. Hay alguien que le puede gustar el dinero, puede pecar por el dinero. Hay alguien que puede pecar en su misma vanidad, en su misma arrogancia, en su misma confianza, creyendo que él se las puede de todas a todas. Entonces, por lo tanto, sabemos, como dijo el Señor, que en este mundo tendríamos aflicción. Ay Dios, eso no es cristiana, que esto no es aquí, que esto no es allá. Eso no es lo de Dios, esas son acciones demoníacas. Acciones no edificables a la iglesia. Todo lo contrario al bien es el mal. ¿Cuántos dicen amén? O sea que si yo estoy, en lugar de ayudar a mi hermano, estoy mejor diciendo que lo peor de él, quiere decir que no estoy espiritual. Porque la palabra del Señor dice que si uno ve a uno de sus hermanos cometer una falta, que no sea pecado de muerte, orará por él y salvará una vida. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Para que usted pueda tener mansedumbre, tiene que estar en oración. Dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él veía las faltas en sus discípulos, él los vio murmurando uno con otro, que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. No vino y les dijo, ustedes son hijos del diablo, los voy a destruir. Eran sus discípulos. Sus discípulos, oiga esto, grábelo en la mente. Eran sus discípulos. En lugar de destruirlo, les dijo, el que sea como un niño es el mayor en el reino de los cielos. Dios mío. No tuvo que golpearlos, no tuvo que tratarlos mal, sino que les dijo, esta es la enseñanza para ustedes. ¿Quieren ser grandes en el reino de los cielos? Sí, esta es la respuesta. Pórtese como un niño. Pórtese como un niño. ¿Y cómo es la acción de un niño? Un niño usted lo castiga. Un niñito de 2, 3 años le dice, vaya papito, una nalgadita. Pues no le puede pegar con una nalgadita fingida, solo así, porque es fingida. Solo lo hace uno para ver que el niño se corrija. Y ahí viene el niño llorando y de repente viene y le da un beso al niño. Sin rencores, eso es lo que dijo Jesús. Para que ustedes puedan ser mayores en el reino de los cielos, tienen que humillarse como un niño, tienen que tener actitudes como un niño. Una aptitud que agrade a Dios. Pero hermano, cuando ya está grande la persona cuesta. Cuesta, hermano. Pero como yo sé que la palabra es veraz, el alma que va a ser salva, aunque le duele, después se goza. Dice, Dios mío, si me voy a la iglesia de allá, de todas maneras no. Si me voy a la iglesia donde estuve anteriormente, menos. Entonces, no, es que ya conocí la verdad, aquí me quedo.